Vicente, o sea... Un referèndum enfronta al poble català? Sí. A veure què pensen vostès. Y Carlos diu això. Sí, sí, y yo comparto completamente esa opinión. Claro, por supuesto que tienen derecho, claro que sí. Pero cuidado, yo siempre he dicho que tienen derecho al referéndum y después otra vez. Y después someterlo a referéndum popular a nivel nacional también. Cuidado. O sea, el otro día pusieron un ejemplo. No, es que es como compartir un piso y decir, oye, yo me quiero independizar. Vale, cuidado, estás en pleno de derecho de independizarte. Pero otra cosa es que te quieras llevar la habitación. No, cuidado, la habitación forma parte del piso y que te lleven la habitación, eso hay que negociarlo. Que tú tienes tienes todo el derecho del mundo a independizarte. Pero cuidado, si te llevas una parte de esto que forma... la habitación forma parte de un piso. Es lo que España, ¿qué es España? España es todas y cada una de las comunidades que la forman. España sin Cataluña no sería España. España sin Andalucía no sería España. España es el conjunto de todas. Por lo tanto, lo que hay que buscar es otro modelo de Estado, porque lo visto no funciona. ¿Cuál es el mejor modelo de Estado? Uno, en el que cada pueblo, cada comunidad, aparte de tener la independencia que ya tienes, porque recordemos, aquí tiene unos derechos reconocidos, lo que pasa es que siempre se quiere más, y sobre todo a nivel económico, todo es a nivel económico. Aquí todo es la pela, sí, la pela es lo que lo mueve todo. Porque yo estoy seguro perquè allà no podíeu menjar. Bueno, és igual. És que con el esquizo paranoide este señor no se puede hablar. Es que lo que no pueden fer, senyor Tibo, es que anàvem... Ja m'altera el tema com perquè encima m'altere més este senyor. Carlos, espera un moment. Senyor Tibo, estàvem molt bé i portàvem aquest programa molt bé i vostè ha començat el Carlos a parlar d'aquest tema i ja pim, Porque es un intolerante, es un intolerante. Senyor Tibo, jo li donaré ara la paraula. No, a mi no me faci el mateix que li fa el Carlos. Torra. No, a mi no m'ho faci. O sigui, és tan senzill com el Carlos dona la seva opinió, posa un interrogant, que estic segur que el senyor Espot voldrà parlar i comentar si un referèndum, una consulta, enfrontaría al poble català. Y para terminar, solo una cosita. Y esto aplicarlo en todos los temas, tanto en el que hablábamos antes como en este, como en todo. Si no se tiene honradez y dignidad política para enfrentarse y decir, oye, pues este cargo me queda grande, o la gente, ya no la gente de mi partido, sino los electores, no me quiere, me voy a mi casa. Si no se tiene esa honradez y dignidad política, que se tenga por lo menos personal. Decir, oye, yo estoy representando unas ideas, estoy representando que la gente a la que se supone que tiene que estar de acuerdo conmigo y con mis ideas, no lo está. Aquí falla algo, pues tener la dignidad y la honradez de decir, me voy.